No Trague Entero es un podcast para entender lo que hay detrás de las decisiones que afectan tu salud. Conversaciones con evidencia y experiencia para ver más allá del titular. Con Jorge Enrique Tolosa, médico especialista en ginecología y obstetricia. No tragar entero es parar, entender y luego decidir. Bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast No Trague Entero. Hoy tenemos un privilegio increíble de tener a Diana María Pineda Ruiz con nosotros, quien es directora ejecutiva de la Fundación Éxito, y estamos grabando desde Envigado, Antioquia. Diana, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en el podcast. Me da mucho gusto conocerte y nos vamos a enfocar en un tema hoy de conversación que es el de las enfermedades no comunicables y el efecto que tienen en nuestro país, que es un efecto enorme pero silencioso. Todo este tema se relaciona a un trabajo que tú has codirigido con el doctor Luis Jorge Hernández, que se llama Bajo Peso al Nacer en Bogotá. Ahora vamos a conversar del proyecto, pero en general cuéntanos dos cosas. Uno, ¿quién eres tú y cómo llegaste a dirigir la Fundación Éxito? ¿Y qué es la Fundación Éxito? ¿Qué es lo que hace? Doctor, muy buenos días y la verdad muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, lo primero, muy agradecida de estar acá y contarle quién es Diana. Diana es una paisa nacida en 1980, con buena vibra, energía y muchos sueños. Me motivaba mucho cuando usted me hizo la invitación de poder ser inspiradora. Ojalá toquemos muchos corazones en esa inspiración. En los años 80, una niña muy soñadora, muy impulsada por una mamá también soñadora, guerrera, que desde siempre marcó en mí un propósito que hoy en lo empresarial se dice que es tener foco. Mi mamá en su educación básica siempre me decía que lo primero que yo tenía que tener claro en la vida era a dónde quería llegar, y que si tenía claro eso, todo iba a empezar a suceder. Me ponía siempre un ejemplo y me decía, Diana, si tú quieres coger ese mango que está en el árbol, lo único que tienes que saber es qué quieres ese mango. Ya vas a encontrar la manera de cómo llegar allá, y la verdad para mí ha sido un principio de vida importante. Entonces, en todo ese recorrido y ese aprendizaje materno, soy una niña de mérito, de esfuerzos, que ha ido conociendo en el camino de la vida las oportunidades y la bendición de Dios también en cada paso que he dado. La gratitud total es para Él. Empecé en mi infancia y mi adolescencia la pasé en barrios de Medellín porque ahí estuvo parte de mi formación. Trabajo desde los 15 años, cuando me gradué, mi primer trabajo en comunidad estuvo siempre enfocado a la nutrición materno-infantil en una comunidad de Medellín que se llama Niquitao, en donde trabajaba con mujeres en ejercicio de prostitución, drogadicción y demás, que me permitió aprender mucho, no solamente desde mi disciplina como nutricionista, sino desde el ser humano y desde todo lo que realmente converge para trabajar por esa nutrición materno-infantil y lo que impacta en el desarrollo humano. Luego tuve la oportunidad de llegar en el año 2011 a la Fundación Éxito. Empecé a trabajar como técnica de la Fundación Éxito en el cargo de nutricionista, y a partir de ahí hacer escuela. 2 años después ascendí a ser la líder de inversión social y generación del conocimiento, en donde tuve la oportunidad durante varios años de acompañar el liderazgo de la inversión social en el país de la Fundación Éxito, y también la investigación con incidencia en política pública, que siempre ha sido el propósito de la Fundación Éxito. Y hace año y medio, también en esa escuela de formación, de aprendizaje y de oportunidades de carrera que tiene esta compañía y esta fundación, tuve la oportunidad de aplicar para el cargo de la dirección ejecutiva, y hoy estoy acá. Eso para responderle quién es Diana. Además, soy una mujer casada con Andrés, muy feliz. Tengo 2 hijas, también hago ejercicio de mi maternidad y puedo día a día ir practicando cada una de las cosas que promuevo en mi ejercicio profesional. Mis hijas son además gemelas de 11 años, Raquel y Emilia. Entonces, cada día también tiene su reto y su batalla en lo personal. Eso en lo personal.
¿Qué es la Fundación Éxito? Yo creo que es una entidad maravillosa, una fundación empresarial que existe hace 43 años Wow. y que tiene un impacto nacional. Nosotros tenemos presencia en los 32 departamentos de Colombia, en cerca de 200 municipios, con una inversión social que está orientada a un propósito muy importante para el país y yo diría que también a nivel global o incluso a nivel región, porque hacemos parte de un conglomerado empresarial que hoy está llegando a Salvador, Argentina, Uruguay y Colombia y que esto permite también tener una visión desde lo social importante. Como Fundación Éxito. Como compañía, como fundación estamos solamente en Colombia y existimos hace 43 años, pero el propósito que como fundación se tiene es algo que hoy también se abraza desde compañía y se espera llevar a las demás regiones. En el caso de ese propósito, lo que nosotros tenemos es un propósito de desarrollo humano que está basado en 3 pilares fundamentales. El primero es tener 0 desnutrición en el país. El segundo es lograr tener un equilibrio en la salud mental de la población, empezando en los cuidadores de esos primeros años. Y el tercero es generar oportunidades de empleabilidad y de educación, en especial y con énfasis en las mujeres madres de esos niños que atendemos para tener 0 desnutrición, con un propósito de reconstrucción de proyecto de vida y de poder generar verdaderas oportunidades estructurales que permitan mejorar la economía de las familias y por tanto todo el sistema alimentario de las comunidades. Ese, en resumen, es el ejercicio de la Fundación Éxito, una fundación además que es multiactor, y digo multiactor porque no solamente desde lo social podemos llegar en alianza con más de 100 instituciones en el país a territorio, sino porque a partir de la generación de recursos también somos multiactor, nos financiamos a partir de un modelo de economía circular que funciona con Grupo Éxito, en donde cuidamos el planeta, pero convertimos ese cuidado del planeta en ingresos para la fundación. Y le explico cómo funciona. Sí, ¿qué es Nosotros eso? Reciclamos todo el material que queda en las tiendas de Grupo Éxito, cartón, plásticos, chatarra. Yo soy cliente, por cierto. Súper, me encanta. Todo ese material lo reciclamos y constituye nuestra principal fuente de ingresos. Tenemos además un ingreso súper valioso que cuidamos, que atesoramos, que generamos transparencia para todos nuestros aliados porque es la credibilidad de cada uno de los clientes, que son las goticas, en donde cada cliente donante dona voluntariamente y ese beneficio tributario es para el cliente, pero la solidaridad es con la comunidad. Y una promesa muy importante, lo que se recauda en cada territorio se queda en ese territorio en la inversión social de nutrición. Y tenemos otros apoyos de colaboradores, empresas y demás a través de proyectos que vamos también presentando y esto nos permite ir generando también un ecosistema financiero que nos permite llegar con una inversión que anualmente supera los 23.000 millones de pesos e impacta más de 69.000 niños en el territorio colombiano, entendiendo que esos niños que beneficiamos están de la mano de un binomio también porque es el niño con su familia, con su madre, porque focalizamos la población en gestación y los primeros 1.000 días de vida. O sea, impresionante lo que hacen. Muchas gracias por compartir un poco de tu historia personal, muy linda y la entiendo. Mi esposa y yo tenemos 3 hijas, pero ya son mayores, pasaron por su adolescencia, les deseo lo mejor a los papás. Andrés, dijiste que se llama Andrés, y a ti lo mejor. La adolescencia es muy interesante, muy linda, pero muy desafiante. Lo que está haciendo la fundación, por lo que entiendo, se relaciona con lo que se llaman las enfermedades no comunicables. Voy a explicar más o menos qué se trata de eso. Las enfermedades se pueden dividir en no comunicables y comunicables. Comunicables son el más reciente caso que todos conocemos, el COVID. Entonces se pasa de persona a persona, o por ejemplo ahora la fiebre amarilla, que hay un mosquito que la pasa de persona en persona y demás. Las enfermedades infantiles, rotavirus o pulmonares, son comunicables porque son infecciosas usualmente. Y hay un grupo mucho más grande de enfermedades no comunicables que nos afecta en Colombia y de los que hablamos muy poco. Yo llamo eso que estamos, y eso no es invento mío, no son palabras mías, un sándwich epidemiológico. ¿Eso qué quiere decir? La epidemiología es la ciencia de la medicina
que estudia por qué se enferma una persona, qué causa esa enfermedad, qué se puede hacer de tratamiento si existe para prevenir daño o muerte, y si se implementa un tratamiento, ¿qué resulta? ¿Funciona o no funciona? Las enfermedades no comunicables que nos afectan enormemente en nuestro país y cada vez más porque estamos envejeciendo como población son, por ejemplo, la obesidad, 50%, que es desnutrición. El tabaquismo, hoy en día en personas jóvenes con más frecuencia el uso de vapeadores, que voy a hacer la propaganda aquí, que deberían ser abolidos, no regulados. El fumar tabaco también. La diabetes del adulto, que es la diabetes tipo 2, que se asocia con obesidad, la presión arterial alta o la hipertensión, y un factor del que nunca se habla, que es la contaminación ambiental, particularmente por partículas que se producen por motores o por madera, y de eso vamos a hablar ahora un poco más. Hoy en día, la causa más importante de muerte a nivel mundial es la contaminación ambiental. Nadie le dice a uno, mire, mi pariente murió por contaminación ambiental. Eso nunca se ha oído. Pero esa persona quien desafortunadamente murió de manera prematura fue afectada por la contaminación ambiental porque se dañan su corazón, sus pulmones, su mente y muere. Esas son las enfermedades no comunicables. Dentro de ese universo, conocí un trabajo que lideraste con Luis Jorge Hernández, docente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de los Andes, que se llama Bajo Peso al Nacer en Bogotá con diversos factores. Cuéntanos de dónde salió el interés de desarrollar ese proyecto y a modo grande de qué se trató ese proyecto. Y después vamos a conversar de lo que encontraron. Claro que sí. Bueno, la preocupación de esas enfermedades crónicas o no comunicables, como usted lo explicaba, también es una preocupación en la Fundación porque precisamente son enfermedades silenciosas. Entonces, desde el año 2013, cuando la Fundación empieza a trabajar con un modelo que busca que en Colombia se visibilicen todos los problemas de desnutrición para que sean erradicados todos los tipos de desnutrición, empezamos a trabajar en un modelo y decíamos, hay que empezar por el origen, ¿cierto? ¿En dónde se da ese primer momento? Obviamente estamos en deuda porque lo primero sería poder trabajar con la población joven que aún ni siquiera sabe en qué momento va a ejercer su maternidad o su paternidad. Sí. Pero digamos que no nos fuimos hasta allá, pero nos fuimos a trabajar con la gestante y buscar tener un buen control en el peso adecuado al nacer. Nosotros hablábamos en positivo en ese momento, en 2013, y nuestro gran sueño era poder modificar el indicador del bajo peso al nacer en Colombia, que para ese momento tenía unas metas en lo que antes se llamaban los objetivos de desarrollo y ahora objetivos de desarrollo sostenible, y tenía una meta de tener la prevalencia por debajo del 10. Entonces nosotros empezamos a enfocarnos en eso y a entender qué era lo que pasaba con ese bajo peso al nacer, por qué las mujeres tenían bajo peso al nacer y por qué lo hacíamos, porque el bajo peso al nacer es la primera exposición que tiene el ser humano a la desigualdad. Es empezar el camino de la vida con unas oportunidades distintas, es empezar ya en desventaja, es empezar con unos factores de riesgo no solamente para esas enfermedades no comunicables, sino también pone en riesgo su vida, su desarrollo a nivel inmunológico, nutricional, de crecimiento y demás, y era ahí donde teníamos que empezar. Hay demasiados estudios que nos mostraban por qué era importante abordar ese tema y importante también conocer las causas. Para ese momento, para el momento del estudio y para el momento actual, el punto que además llama la atención y pone el asterisco es que Bogotá, con todo el desarrollo económico que tiene, al ser la capital del país, al tener además la mayor cantidad de población residente y demás, es la ciudad que tiene la mayor prevalencia de bajo peso al nacer. Estamos hablando de que para el momento del estudio, la prevalencia... Perdona, ¿qué fue cuándo el momento del estudio? Nos dijiste que empezaron al 2013. Perfecto. Como fundación a enfocarse en esta área de trabajo. El estudio al que hacemos referencia, ¿qué periodo cubre?
Entonces, en 2013 nosotros empezamos a abordar esta temática, empezamos a trabajar con las universidades, con los grupos de investigaciones, a entender el problema con el Ministerio de Salud y diferentes secretarías de salud. En 2018, en un equipo que conformamos con la Universidad de los Andes, liderada por el doctor Luis Jorge Hernández, por la Secretaría de Salud de Bogotá, porque hay que decir que también estuvo presente facilitando información, contribuyendo también al ejercicio, y la Fundación Éxito. Entonces formamos todo un colegaje porque lo que nos interesaba era entender cuáles eran los factores que hacía que Bogotá marcara una prevalencia tan alta en bajo peso al nacer. Una pregunta, nos dijiste que en el 2013 más o menos, cuando empezaron, la frecuencia o prevalencia o el número de bebés con bajo peso al nacer era como del 9%. ¿Eso era Bogotá o nacional? Nacional. ¿Y en Bogotá para ese momento existe algún número para comparar? Claro que sí. Bogotá siempre ha estado por encima de la media nacional. Es decir, de ese promedio que tiene Colombia en lo nacional, Bogotá siempre ha estado por encima. Para ese momento era del 12 y viene aumentando, porque al momento en que íbamos a hacer ya el estudio, esta prevalencia ya estaba en el 15%. O sea, que ha ido aumentando de una manera enorme. O sea, esa diferencia entre 9% y 15% es gigantesca. Sí. Y la verdad, además, con una criticidad adicional, porque todos sabemos y escuchamos bastante del cambio demográfico que está teniendo la población, que es real, y que estamos teniendo menos nacimientos en Colombia, y en la última década esto ha disminuido la tasa de natalidad, ha disminuido la tasa de fecundidad, y para Bogotá también ha pasado lo mismo. Pero en contraste con esto, ha aumentado el bajo peso al nacer, lo que nos debería preocupar mucho como sociedad, porque estamos diciendo que tenemos menos nacimientos de niños, que estamos teniendo una población, como usted decía hace un rato cuando nos explicaba lo de las enfermedades no comunicables, más adulta, más añosa, si lo queremos decir así, pero además de eso, cómo están naciendo nuestros niños y cuál es ese bienestar que estamos dejando en la base de la pirámide para poder garantizar equidad, desarrollo económico, salud y todo lo demás. Me toma, no por sorpresa, pero sí me parece increíble que esto esté ocurriendo en la ciudad de Bogotá, que es de todos y todas. De los factores que ustedes estudiaron son muchos. No vamos a poder conversar aquí de todos y yo espero que nos cuentes en algún momento cómo las personas pueden acceder a esta información a dos niveles. Hay uno muy técnico con enormes tablas que yo miré y las entiendo, creo que casi todas, no todas, y hay otro mensaje que es para quien no está metido en estadísticas y en proyectos de salud pública, que esa información llegue al público en general, que es parte de lo que estamos haciendo en este podcast, y nuevamente gracias. Dentro de los factores que ustedes estudiaron, hay dos que me gustaría empezar a conversar acerca de ellos. Hace poco se publicó una encuesta nacional de calidad de vida en la que se demuestra que el 50% de las unidades familiares en nuestro país están en cabeza de una mujer, y que el número de unidades familiares se ha aumentado. Eso no es bueno. No es que haya un avance en el empoderamiento de la mujer, es al contrario. Acabas de mencionar que ha habido un cambio demográfico en Colombia. ¿Ustedes para ese momento tenían esa información de la reestructuración de la unidad familiar en Colombia y en Bogotá? Teníamos la información de lo que representa el liderazgo o la jefatura femenina de las mujeres, ¿cierto? Y de cómo también lo que usted está planteando puede tener una mayor incidencia en temas de pobreza y de inseguridad alimentaria. Para ese momento la cifra de pobreza multidimensional en Colombia, que además positivamente viene bajando, pero cuando miramos en detalle cada uno de los indicadores es cuando debemos ser cuidadosos en la información que se reporta, porque cuando vemos cada uno de esos detalles podemos encontrar cómo las variables que tienen que ver con mujer, con atención integral de la infancia, con ruralidad,
siguen dejándonos unas brechas importantes. Y cuando miramos pobreza monetaria, por ejemplo, también encontrábamos una prevalencia de pobreza monetaria que era mayor en los hogares con jefatura femenina y mayor en los hogares con 2 o 3 o más de 3 hijos menores de 5 años, lo que aumenta ese riesgo de seguridad alimentaria. Claro. Que yo también quisiera como ahí explicar un poco que el estudio que nosotros hicimos en Bogotá nos llevó a revisar basados en un modelo de la Organización Mundial de la Salud de determinantes sociales, porque el interés también era entender la problemática del bajo peso al nacer, no desde un único factor, sino desde varios factores que pueden estar afectando, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en el peso, solo por decir peso, uno se imaginaría que lo único que converge tiene que ver con ingesta de alimentos, pero no es lo único que converge, aunque es muy importante. Hay otros factores también que tienen que ver con o que influyen positiva o negativamente en el resultado de ese peso al nacer que queremos tener en los niños. Se me acaba de ocurrir algo. Yo soy obstetra, entonces ese número lo conozco. El bajo peso al nacer, nosotros en obstetricia, que es la atención de la señora embarazada, de la mujer embarazada, lo definimos como el peso de menos de 2.500 gramos en el embarazo que llega a término o 9 meses de embarazo. Ese concepto es distinto si la bebé o el bebé nacen prematuros antes de la semana 37 de embarazo. ¿Esas fueron las definiciones que usaron para el estudio ustedes, bajo peso al nacer? De acuerdo. Fueron las mismas, nosotros tomamos el peso por debajo de, entre 2.000, por debajo de 2.500 gramos. Perfecto. Sin embargo, en la Fundación Éxito fuimos más osados en años atrás y estuvimos buscando que los niños tuvieran un peso adecuado, es decir, entre 3.000 y 3.500, y fuimos voceros de esa información, óptimo, buscando que fuera esto, y además con evidencia también sólida, en donde tuvimos un estudio que evaluamos niños de hogares infantiles en Colombia. Eso se tomó de una base de datos de ICBF, en donde habíamos hecho un estudio primario con la Universidad de los Andes, donde Raquel Bernal, por ejemplo, Horacio Atanasio eran investigadores principales y estábamos evaluando la estrategia de 0 a siempre, pero con esa misma base de datos derivamos un estudio adicional y lo que queríamos evaluar era cómo el peso insuficiente, que es el que está entre 2.500 y 2.999, usted lo sabe bien como obstetra, estaba realmente impactando el curso de vida de los niños en esa primera etapa. Y nos encontramos que los niños que nacían con peso insuficiente desarrollaban en un mayor porcentaje doble carga de malnutrición, tenían un riesgo más alto. ¿Esto qué es? Es que tenían desnutrición crónica y luego hacían obesidad, que posteriormente eso se va a convertir en la parte adulta probablemente en un factor de riesgo de esas enfermedades. Eso se ha determinado. Exactamente. Que los bebés bajos de peso al nacer, como lo hemos definido aquí, tienen problemas médicos durante toda su vida. Así es. Más frecuentemente que bebés que nacen con un buen peso al nacer. Me está quedando la idea general de que este problema que ustedes descubrieron se conecta directamente con la situación socioeconómica de una persona, de una familia, o no necesariamente, sola para utilizar un término que a mí no me gusta usar, pero se usa para los reportes. ¿Las personas pobres sufren con más frecuencia de este hallazgo del bajo peso al nacer o es en todos los estratos socioeconómicos en Bogotá, que podemos inferir a Colombia? En los resultados del estudio que tuvimos en Bogotá, lo primero fue que encontramos mayor prevalencia cuando las mujeres, las mamás de los bebés que evaluamos eran adolescentes y también en el grupo de mujeres entre los 40 y los 45 años. Esto pues ya lo sabíamos también desde referentes de la evidencia científica. Encontramos además que se aumentaba en un 10% en la población migrante. Esto también es muy importante porque Bogotá es la primera ciudad de Colombia con mayor recepción de población migrante y a pesar de que se vienen haciendo esfuerzos es importante tener presente porque esos niños que nacen ya son colombianos y son los que también nos están marcando o ha habido estas una cifras. Migración muy grande, de Venezuela hacia otras partes de la costa Caribe en los últimos años. Entonces, estos fenómenos son importantes y es muy bueno que el Estado, creo yo, haya adoptado
medidas para apoyar a esas personas. De acuerdo. En cuanto a lo económico, también el suroriente de Bogotá presenta mayores prevalencias en los resultados del estudio de este bajo peso al nacer. Entonces sí podríamos decir que hay una asociación en donde esas condiciones de pobreza aumentan el riesgo de tener bajo peso al nacer. No quiere decir que en estratos más altos no pase, pero hay un mayor riesgo ahí porque hay mayor vulnerabilidad en temas como ingesta alimentaria, que va de la mano de la seguridad alimentaria, de la suplementación, que enseguida podemos precisar un poco más de eso, pero también de algo que desde el 2021 viene sonando bastante, sobre todo en los profesionales de salud, en la academia, pero que yo creo que es importante y es el momento para volverlo un portavoz enorme, y es la alfabetización en salud, porque es importante que cuando las mujeres asisten al control prenatal o ya como mamás asisten a crecimiento y desarrollo con su bebé y demás, pero en este caso concreto de bajo peso al nacer a control prenatal, pudieran contar con profesionales que están formados en temas adicionales a lo que es la disciplina básica de la academia, que les permita acercar el concepto con la paciente y que genere una cercanía en donde haya apropiación de todo lo que ella debe aprender para su cuidado y bienestar. Creo que ahí hay una deuda social y de salud bastante alta, y que la ciencia hoy no lo muestra, pero el trabajo en territorio lo confirma en el día a día. Es el punto de partida para poder lograr tener también unos cambios importantes en indicadores de bajo peso al nacer, de buen peso gestacional, de adecuado estado nutricional de los niños, de lactancia materna exclusiva, que además logra ser un punto también de catch-up importante cuando ya los niños nacen con bajo peso al nacer y quiero tener una segunda oportunidad para lograrlos mantener por el camino de lo que es. Entonces creo que ahí ese punto es importante. Y otro hallazgo grande del estudio de Bogotá, que creo que ahí sí, digamos, es un hallazgo, pero es como el primer brochazo que tenemos, y tenemos que seguir poniendo el tema en la mesa y investigando más sobre eso. Hay bastante literatura que lo sustenta, pero para el caso de Bogotá creo que todavía nos falta seguir abordando más. Es el tema de la contaminación ambiental, porque también acá lo abordamos y encontramos ya aproximaciones de cómo la calidad del aire, especialmente en el tercer trimestre de embarazo, empieza a ser muy determinante en ese bajo peso al nacer, y tiene todo que ver. Usted como obstetra sabe que en el tercer trimestre es el momento donde el bebé crece más, se logra todo su potencial. Por eso dicen que no hay mejor incubadora para un bebé que la barriga de su mamá, y en ese sentido esa calidad del aire puede estar afectando algo que en términos médicos es el flujo de la placenta y la oxigenación, pero en términos muy coloquiales y muy cercanos es la forma en que el bebé come, para garantizar ganar peso y no nacer, como decimos en la ciencia o en los términos médicos, con retraso de crecimiento intrauterino o ese bajo peso al nacer. Entonces creo que esos son como esos hallazgos contundentes que nos deja el estudio. Aquí hay muchos puntos, pero para ir resumiendo, y vamos a terminar ahora en un momento, la alfabetización en salud, o sea, conocer qué debo hacer yo como persona o qué no debo hacer para que mi salud esté mejor. Eso no necesariamente es natural, uno no nace con ese conocimiento. Un ejemplo, si yo uso un vapeador, que es muy de moda, particularmente en las mujeres jóvenes, nosotros condujimos un estudio durante el embarazo y hemos encontrado que el tabaquismo en la mujer embarazada, durante el embarazo, o en condición de embarazo se dice ahora, se ha reducido, pero se ha aumentado de una manera muy significativa el uso de vapeadores. Ese concepto de si yo utilizo un vapeador y llego a quedar en condición de embarazo como mujer, voy a causar daño a mi bebé. Eso es educación. Si yo conozco ese concepto, que para mí es lógico, pero para una persona puede que no lo sea. Si yo no sé que algo me puede causar daño, no tomo una decisión informada. El alfabetismo en salud que ustedes me enseñaron por su trabajo, es un término que yo no conocía, alfabetismo en salud. Y claro, qué importante esa palabra. Ese por un lado, pero por el otro lado viene la contaminación ambiental. Yo no salgo de mi casa, en mi carro, a medir las partículas que hay en el aire que estoy respirando.
Ahora, si vivo junto a una fábrica que produce partículas en el aire, eso ya es desafortunado porque no me puedo ir a vivir a otro barrio, pero esos elementos tienen un impacto en las acciones que desde el punto de vista de salud pública se pueden tomar. ¿Eso es correcto? De acuerdo. ¿La contaminación ambiental se puede mejorar para que yo me beneficie? Yo pienso que es un reto que tiene la ciudad y que se debe poner sobre la mesa. Cuando vemos el bajo peso al nacer con una prevalencia tan alta, debemos entender esa problemática como un problema también de desarrollo económico y de salud pública. Si lo vemos desde esa figura de desarrollo económico y de lo que impacta tener un niño con bajo peso al nacer en el curso de vida y lo que esto va a representar también en el sistema social, en el sistema económico y en el sistema de salud, por supuesto que tener políticas públicas que puedan tener un control en la contaminación, en el manejo del aire y más en una ciudad como Bogotá, se hacen necesarias con prevalencias tan altas como las que hoy se tienen. Y claramente ha habido intervenciones de la ciudad, hay más buses eléctricos, etcétera, etcétera. Pero también puedo tomar yo decisiones personales. No fumar. De acuerdo. Por ejemplo, algo relativamente simple. Pasemos a 2 temas adicionales. En su estudio encontraron si la violencia contra la mujer, hacia la mujer, es un factor frecuente y afecta el bajo peso al nacer, o no pudieron estudiar ese factor. No se pueden estudiar todos. Sí, la verdad que sí, lo revisamos y si afecta, por supuesto, en la literatura también encontrábamos, porque el estudio tuvo un primer momento de revisar literatura, tuvimos una revisión de más de 120 artículos internacionales y nacionales que estuvieron entre 2017 y 2023, que además cumplían con toda la referenciación internacional para que pudieran ser sustentables frente a lo que queríamos, y por supuesto que este es un factor que preocupa, y yo creo que doblemente preocupa, no solamente por los resultados del estudio, sino por lo que tenemos hoy como sociedad. La Organización Mundial de la Salud hoy nos plantea que la próxima pandemia probablemente podría ser un tema de salud mental. Hoy vivimos en una sociedad sola, desesperanzada, cada vez más desconfiados, y empiezan esos primeros momentos de gestación, pero además también hay un efecto que tiene que ver con la ganancia del peso durante la gestación de ese bebé, en donde esto condiciona partos prematuros, puede llevar también en momentos de maltrato severos a ocasionar esos partos prematuros y generar ese bajo peso al nacer en los niños. Entonces, para nosotros, no solamente desde el estudio, sino desde la fundación, en ese pilar que le decíamos de trabajar la salud mental, es un punto supremamente clave de abordar y de trabajar, y que incluye también un componente central de la alfabetización en salud del bienestar, porque el bienestar que debemos promover en esa alfabetización en salud no debe ser solamente física, sino también mental, para lograr una armonía. Al final, también hoy la ciencia nos está mostrando todo lo que es, en un término que seguramente no es tan conocido, pero lo voy a decir, usted lo debe tener muy conocido, es la epigenética. Muchos venimos con ciertos factores, pero el ambiente puede tener la capacidad de potenciarlos o de detenerlos. Cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de otras enfermedades, también podemos tener ahí un control. Entonces es una oportunidad para trabajar y conocer ese bienestar de forma integral desde la alfabetización en salud. Este podcast lo llamamos No Trague Entero. Y se trata, en términos prácticos, de si podemos traducir esta información técnica a términos en que todos podamos entender y conversar acerca de ellos, dialogar, puedo beneficiarme yo, pero no por lo que vea en internet, ni por lo que me llegó en un panfleto, porque puede ser información no precisa. Muchas gracias por esta aclaración de cómo yo como persona o mi familia como unidad podemos afectar nuestra salud de una manera favorable. No tragar entero y preguntar en fuentes como ustedes cómo puedo mejorar mi calidad de vida. Dentro de esos factores que ustedes estudiaron, y entendiendo que esto es en un grupo muy pequeño de personas en Bogotá, ¿el uso de drogas es un factor asociado al bajo peso al nacer? Nosotros no tuvimos directamente esto en el estudio, pero la referenciación bibliográfica sí nos mostró que efectivamente el uso de drogas aumenta el riesgo de bajo peso al nacer. Se habla incluso de aumentarla entre 3 y 4 veces más el riesgo de ese bajo peso al nacer. La nicotina, por ejemplo, es
yo creo que lo más inadmisible que se puede tener para la salud. O sea, el uso de cigarrillos o el consumo de cigarrillos puede aumentar en 4 veces el riesgo de bajo peso al nacer, por lo que decíamos ahorita de la oxigenación y la nutrición del bebé a través de la carga placentaria. Y personalmente tuve la oportunidad, le contaba, doctora, hace un rato, de trabajar en mis primeros años de vida profesional directamente en territorio, y lo podía ver. Nosotros trabajábamos en un proyecto que estaba dirigido y tenía como meta indicador tener un peso al nacer óptimo entre 3.000 y 3.500 de esas mujeres que trabajábamos en Niquitao. Para eso teníamos una intervención integral en donde claramente no entregábamos paquete, pero garantizábamos la nutrición. Ellas debían ir, como eran mujeres de inquilinatos, no sé si para todos ese término es común, entonces les voy a explicar. Es una casa que queda en Medellín, en donde se rentan habitaciones y en cada habitación vive una familia. Entonces, pero a veces no hay puertas. No hay puertas. Yo he estado ahí es una experiencia realmente de pobreza extrema. Durísima. En una cama que tiene la habitación pueden dormir 6 personas. Incluso ellos no duermen de forma vertical como normalmente nos acostamos todos en las camas, sino horizontal, y quedan pies por fuera de la cama para poder acomodarse todos al tiempo. Entonces convergen todos los factores: embarazo adolescente, pobreza, inseguridad alimentaria, pero convergía también el tema de consumo de drogas. Y ahí lo pudimos vivir muy de cerca, porque nosotros podíamos garantizar entonces, a través de esta intervención, ellas iban todos los días a desayunar, a almorzar, a tomar el algo, a cenar. O sea, garantizábamos que tuvieran todos sus alimentos. Estábamos haciendo alfabetización en salud sin saber que hacíamos alfabetización en salud. Realmente estábamos trabajando desde una educación que pensábamos podría ser acertada. Garantizábamos articulación con el sistema de salud para su control prenatal, para muchas cosas. Encontrábamos deficiencias en esa articulación, por ejemplo, en lo que es garantizar el consumo de la suplementación, porque si se las entregaran en el sistema, porque sabe que una mujer gestante debe tomar hierro, ácido fólico, ciertos nutrientes para poder garantizar un crecimiento adecuado de su bebé. Cuando no lo lograba por el sistema, en esta fundación lo otorgábamos y con lista en mano a la escuela le hacíamos chequeo de que lo consumiera y lo pudiera tener. Y aún así, el resultado estaba por debajo de los 2.500 gramos, porque el consumo de drogas era muy alto. Bueno. El descanso también, ellas ejercían prostitución en la noche, entonces también esto no funcionaba. Entonces creo que hay que mirarlo completo. Globalmente. Hay muchos factores que me están iluminando aquí. Uno, que es la consistencia en el tiempo de una organización como la Fundación Éxito, comparado a lo que un gobierno que dura 3 años puede hacer y cambian de política. La sostenibilidad de estos esfuerzos, y lo vamos a comentar al final, es fundamental. Toquemos un último tema, pero que es tal vez central. Al leer el reporte, que nuevamente es un trabajo excepcional que ustedes han hecho, y espero escuchar quién está atendiendo esta información y qué se está haciendo en Bogotá. ¿Qué es la inseguridad alimentaria de la que acabas de hablar? ¿Qué es eso? Ok, entonces hay diferentes formas de definir o de evaluar, pero a nosotros nos gusta decirlo en una forma más coloquial. Puede que los técnicos no nos quieran coloquial, tanto en esa definición, ¿qué es eso? Pero nosotros hablamos de inseguridad alimentaria cuando una persona ya tiene que decir en su día a día: hoy, Diana dice, probablemente hoy no pueda cenar. Desayuno, almuerzo, pero no ceno. Y hablamos de inseguridad alimentaria severa cuando ya digo, hoy no voy a comer. Pero no es porque quiera bajar de peso. No es porque vi la aviso en televisión y quiero estar de apariencia mejor. Es que no tengo comida. Exacto. Hagamos esa aclaración.
¿Por qué hago la claridad con el tema técnico, cierto? Porque digamos que desde lo técnico la inseguridad alimentaria tiene una definición más amplia. Se habla de la disposición, del acceso, de la inocuidad, ¿cierto? Nosotros Mantengámoslo en lo práctico. no se nos ha olvidado toda esa parte técnica, la tenemos muy clara, pero hemos buscado en la Fundación Éxito también a partir de las mediciones que se reportan en Colombia de DANE, del FIES, de varios escenarios, de poder llegarle al corazón de las personas, de que puedan entenderlo fácil, porque cuando escuchamos y entendemos que esa inseguridad está diciendo yo hoy desayuno, almuerzo, pero probablemente no ceno, o probablemente mi cena sea unas galletas con agua panela, que es una carga calórica baja en nutrientes de valor, ¿cierto? Puedo que así lo asocio mejor. Y cuando digo es que la severa, te estoy diciendo que hoy esa persona no come, cuando te estoy diciendo eso. Por favor, confírmame si yo entendí los números que encontré en el reporte y aclaro, puedo no haberlos entendido, pero para efectos de un mensaje grande. Si asumimos que en Bogotá hay 10 millones de personas, para utilizar un número cerrado, yo entendí por el reporte que ustedes y su estudio nuevamente excepcional, de calidad mundial en cualquier lugar, pero muy útil para nosotros porque sin información tragamos entero. De acuerdo. No podemos tomar la literatura de Estados Unidos o Europa o Bangladesh. Lo que ustedes han hecho es darnos información para que con esa información podamos actuar y no traguemos entero. Usemos nuestros datos que ahora existen para tomar decisiones. Si en Bogotá hay 10 millones de personas en un día como hoy, el 10% de esa población, o sea, 1 millón de personas, están en esa situación de pensar: si yo quisiera tener desayuno, almuerzo y comida, de pronto eso no va a pasar. Terrible, o sea, 1 millón de personas. Yo tuve que leer esa tabla y subrayarla y revisar el capítulo varias veces porque creí que era un error de tipografía. Me encontré que no. Porque el segundo paso que encontré dentro de ese mismo reporte era que el 3%, o sea, 300,000 personas hoy en Bogotá no van a comer nada. Yo realmente me eché para atrás en la silla. ¿Eso es correcto como yo interpreté esa tabla o Claro. estoy equivocado? Es correcto y es importante además, doctora, anotar que para efectos del estudio nosotros contamos con información oficial del distrito porque, como le contaba, al equipo se sumó la Secretaría de Salud y esta información de inseguridad alimentaria fue tomada de unas encuestas propias que realizaba el distrito a esta población y que permitía evaluar la condición en que ellas estaban. Además hablaba pues como puntualmente de esta población, pero también es importante anotar que Bogotá ha venido haciendo esfuerzos y estamos hablando del estudio ocurrió entre 2018 y 2022 y también es importante decir que en 2022 empieza el programa Cero Hambre liderado por la Secretaría de Inclusión que prioriza mujeres en gestación con bajo peso, en pobreza extrema y que prioriza otra población. Yo voy a hablar de la que a nosotros nos compete. O sea, ellos tienen una población mayor, unos indicadores mayores y mucho más, pero dentro de esa población además que priorizan y que también tienen una articulación con la Secretaría de Salud, la Fundación Éxito también está sumando a esa intervención, porque eso es importante. A nosotros también, lo que usted decía ahorita de esa trascendencia del ejercicio que hace la Fundación Éxito. La Fundación Éxito ha venido acompañando diferentes procesos de investigación en Colombia, pero siempre con un fin, con tener incidencia en política pública, con lograr verdaderos cambios y que eso sea herramienta para la toma de decisiones y hacer parte de la solución, no solamente de visibilizar los retos que se presentan, sino hacer parte de la solución. Y en esa parte de la solución, en Bogotá, acompañamos en un modelo de atención integral a las gestantes que tienen bajo peso. Nosotros solamente a una parte de la población, a través de la Secretaría acompañamos a 600, pero tenemos un grupo más amplio en el distrito en alianza con otras instituciones y también estamos en Bogotá región porque estamos en cerca de 20 municipios de Cundinamarca haciendo una intervención que es homóloga y que además es la manera en que la Fundación apuesta por erradicar o por disminuir y contrarrestar este indicador y todos los que son consecuencia en esa primera infancia del bajo peso al nacer.
Diana, muchas gracias. Para resumir, ¿cuáles serían entonces los hallazgos más importantes del estudio de bajo peso al nacer en Bogotá que ustedes condujeron? Lo más importante es entender que la problemática de bajo peso al nacer en Bogotá es una problemática de varios factores, multicausal. Eso es lo más importante, no obedece solamente a un tema de ingesta, sino que además, como decíamos ahorita, están los factores de edad, los factores económicos, los factores de inseguridad alimentaria, pero también los factores ambientales, en donde es importante seguir investigando, evaluando y teniendo intervenciones que en esos factores ambientales incluyan también el control de consumo o uso de vapeadores, cigarrillo y demás, Sí. porque es un factor importante a establecer. Lo segundo es que en las recomendaciones de política pública podamos tener intervenciones orientadas a visibilizar esta problemática como una problemática real de desarrollo económico para Bogotá, pero también para el país, al ser la capital del país, al ser quien es el ejemplo también demostrativo de Colombia, en donde podamos tener intervenciones acertadas que nos permitan, uno, aumentar y mejorar la alfabetización de salud. Sí. O sea, ese es un punto clave. ¿Por qué? La verdadera medicina preventiva, porque todos los aspirantes a la presidencia hablan medicina preventiva, prevención en salud y pasa a la línea. ¿Es educación en salud, prevención, el escalón primero que uno debe tener? De acuerdo, total, doctor. Mire, le voy a decir, somos un país totalmente reactivo en todo el sentido. No somos un país preventivo. Si fuéramos preventivos, entenderíamos que aunque los niños no voten, y perdón porque es lo único que voy a decir de esto. No, ese fui yo. Los niños no votan y no tienen ese punto, pero esos niños son los que nos marcan el cimiento del desarrollo económico, social y demás, claro, de todo lo que nos estamos pensando y soñando. Pero son indicadores a largo plazo y eso es lo que nos da miedo en todo este sistema social y demás para no entrar en los temas prohibidos. Bueno. Pero vuelvo entonces a ese tema de alfabetización en salud, sí, que es el gran hallazgo y que además es una recomendación importante, porque ese bajo peso al nacer es predictor de supervivencia, pero también es predictor de muchas enfermedades no comunicables que pasan en esos primeros años y que van generando una cadena durante todo el curso de vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos en la Fundación Éxito de cero desnutrición, lo primero hay que hacer es tener un peso al nacer óptimo. Cuando ya ese peso al nacer óptimo no está y se suman otras condiciones en ese curso de vida en los primeros años, pongo en riesgo otras y luego voy dejando esa desventaja. Por eso yo siempre repito que el bajo peso al nacer es la primera expresión que tiene o exposición a la que se somete un ser humano en desigualdad. O sea, ese término es nuevo para mí, me parece espectacular por el impacto y por lo real. No se me había ocurrido. Hablamos mucho de desigualdad, pero ese concepto, siendo yo obstetra, es nuevo para mí y lo voy a incorporar en todos mis días de trabajo. ¿Algún otro concepto central que no hayamos tocado? Y yo creo, doctor, que es importante también que entendamos el reto que hoy tiene Colombia. Cuando uno mira cifras a nivel mundial, Colombia, por ejemplo, en la región, tiene una cifra en bajo peso al nacer que no debe ser. O sea, países homólogos como por ejemplo Perú logran tener unas prevalencias por debajo del 5% de bajo peso al nacer. 5%. Sí. Y nosotros en Bogotá estamos en más de 15%. Sí. Porque el número ha ido aumentando. Desde el 9% del 2013, perdón, interrumpo, ha ido aumentando a nivel nacional y en Bogotá, que era 15% cuando terminaron su estudio, entiendo que ahora es mayor al 15%. Sí, en datos reportados en estadísticas vitales del DANE, que son preliminares porque hay que esperar que cierre, pero ya reportan preliminares 2025, estamos viendo ya una cifra del 15.99%. Está aumentando el problema. Entonces el problema ahí aumenta nacional y aumenta en ciudades principales. El problema no es solo Bogotá, porque también tenemos problemática en Medellín y en las otras ciudades. Lo que pasa es que
Preocupa a Bogotá al ser una ciudad de tanto desarrollo económico, al ser la capital del país La y mayoría de las además de que personas. es la prevalencia de todas formas más alta. Algunos dicen que también puede deberse esa prevalencia tan alta a que tiene un mejor registro en el sistema de información comparado con otros departamentos que de pronto no lo tengan tanto, pero cuando miramos Bogotá, Medellín, entonces uno dice, de todas formas hay un problema, más ¿Se allá conoce de cuál es donde la sea. cifra para Medellín? Sí, en Medellín está en el 10.5. Que es muy alta, Muy comparada a alto. 5% del Perú, pero es un 30% menor a Bogotá. Y recordemos además, doctor, que hubo un momento por allá en 2016 que se reunió una mesa de expertos internacionales para trazarse metas globales y dijeron, el ideal para lograr que en el mundo este Sí, indicador se mueva y podamos bajarlo es que por lo menos los países lo tengan por debajo del 10. por lo Y menos. por lo menos. Y ese es el punto en el que O estamos. sea, mucho que pensar. He aprendido enormemente. Yo estoy seguro que quienes escuchen este episodio lo van a hacer también y va a haber un número grande de preguntas. Me anima saber que desde el 2022 en Bogotá se han tomado medidas para empezar a atender la globalización de este problema. Pero por otro lado, yo quisiera entonces, para quienes nos escuchen o nos vean, esto va a estar tanto en Spotify como en YouTube, algunos comentarios que ya son personales. Esto no tiene nada que ver la Fundación Éxito. Y nuevamente muchas gracias y a la Fundación Éxito felicitaciones. El concepto de anemia, por ejemplo, lo hemos corroborado nosotros en nuestro trabajo con la Fundación Fundared Materna en La Guajira. Y encontramos en la ciudad de Riohacha que la frecuencia o prevalencia, usando la palabra de qué tan frecuente es, en mujeres en condición de embarazo, la mayoría de la etnia wayuu, es del 50% o mayor. Y es la cifra más alta que he encontrado en el mundo. O sea que la injusticia de nuestro país hacia esas poblaciones que consideramos importante reflejarlas en todo este proceso electoral es latente y crónico. Esa anemia se puede resolver con la administración de hierro, para lo cual existe no solamente comida, que es lo primero que estamos hablando, inseguridad alimentaria absoluta, sino hay hierro intravenoso que se puede administrar. Nuevamente, gracias. Otros comentarios a hacer específicos a Bogotá. En Bogotá, y esto va para quienes toman las decisiones de salud pública y operativas y su ausencia, en mi opinión, para resolver estos problemas son que hay que despolitizar el sistema de salud y el de educación, una decisión importante, pero ejemplo, Fundación Éxito ha tenido años de trabajo en esto y están empezando a hacer intervenciones. Eso no ocurrió en 2 años o 1 año. 2, hay centros importantísimos de atención a la mujer en condición de embarazo y sus bebés que se han cerrado, múltiples, en el país, incluyendo aquí en Medellín, el centro del Hospital Universitario San Vicente Fundación, que se cerró por razones económicas principalmente. Igual ocurrió en mi alma mater. El Hospital San Ignacio de Bogotá cerró el servicio de obstetricia, porque es particularmente importante esos 2 ejemplos que acabo de citar, porque ahí se formaban personas por generaciones y generaciones. Esto estamos hablando de más de 40 años de proceso de enseñanza a médicos, enfermeras, nutricionistas y todas las personas que queremos contribuir al mejoramiento de la salud. Eso es inaceptable y para quien escuche esto y pueda tomar las decisiones correctas, se deben reabrir esos servicios para volver a prestar esos servicios y formar a nuevas generaciones. Creo que desde el punto de vista de salud pública, para mí, eliminar los vapeadores, no hay que regularlos y una ley nueva que impide o aumenta los impuestos, hay que eliminarlos. Esa exposición a los vapeadores con nicotina y marihuana están afectando particularmente a personas jóvenes. Ya para terminar, ahora sí de verdad, empecemos una campaña que no existe en Colombia, de no usar drogas. Así es simple. No usa drogas desde el colegio, en el trabajo, en la universidad y todos los días. Ese mensaje no existe. Nuevamente, gracias por participar, Diana, a la Fundación Éxito por permitirnos grabar el episodio en sus facilidades que son espectaculares.
mi admiración personal y la fundación por lo que hacen. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y yo me uno a esa protección por la salud mental de la población que hoy es una necesidad básica y empieza precisamente con mantener un bienestar integral, tanto físico como mental, para lograr tener una sociedad más en paz, más resiliente, más coequipera que tanto necesitamos. Nuevamente, gracias.